Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar la unidad de la semana 3, que es infección de tejidos blandos. Vamos a hablar de las infecciones más frecuentes. Entre ellas están celulitis, erisipela, algunas que se usan como diagnóstico diferencial de estas dos. Y también vamos a hablar de las más profundas, que son la fascitis necrotizante y algo específico que es más en hombres, que se llama gangrena de Fournier, que específicamente en los hombres, a nivel de la piel o tejidos blandos, músculos, fascias, a nivel de los genitales, se llama gangrena de Fournier. Bueno, empezando entonces. La mayoría de las infecciones en la piel son de origen bacteriana. Si hablamos específicamente en adultos, cuando hablamos de niños ya es otra cosa, lo van a ver en pediatría o en dermatología. Pero no, aquí tendremos que hablar de infecciones de la piel ocasionados generalmente por bacterias, los estafilococos y los estreptococos en diferentes grupos, grupo A, grupo B, grupo C, ¿verdad? Y están también los estafilococos metilresistentes, que forman parte también de esta flora, y ellas se encargan de producir en las diferentes capas de la piel una inflamación e infección. Entonces, en este cuadro se puede resumir hacia grandes rasgos cuáles son los nombres de esas infecciones y a qué capa afecta frecuentemente. Entonces, cuando afecta preferentemente a la epidermis solamente, podemos encontrar a impétigo, eritrasma, erisipeloide. Y justamente los tres son diagnósticos diferencial entre unos y otros. Bueno, el impétigo puede ser otra vez bulloso o no bulloso, o quiere decir si tiene o no tiene bullas o vesículas. Dermis superficial, que es la capa que está por debajo de la epidermis. Pueden ser ectima o la famosa erisipela. Dermis profunda, celulitis. Incluso llega hasta la hipodermis, ¿verdad? Celulitis. Ya en los anexos de la piel, el folículo piloso, la raíz del pelo o todo el trayecto del folículo piloso, ya podemos encontrar a la foliculitis, a abscesos, hidrosadenitis, que es a nivel de las glándulas sudoríparas, y los forúnculos. Vamos a ver la diferencia que hay, por ejemplo, entre foliculitis y forúnculos. No es lo mismo, pero es parecido. ¿Por qué? Porque afecta al folículo piloso, a los anexos de la piel. Si ya llega a tejido celular subcutáneo, incluso la fascia superficial, y más profundamente, ya hablamos de una fascitis necrotizante. Es típico ver una fascitis en pacientes que tuvieron alguna herida por mordeduras de animales. Estoy mejor, Natani, gracias. Estoy con mucho dolor de garganta nomás y un poco todavía con falta del gusto y con congestión, pero estoy bien. Estoy de reposo en casa. Bueno, primero hablando de impétigo. Nosotros no vamos a entrar a hablar así profundamente de cada una, de la fisiopatología. Aquí lo que queremos hacer es conocer a las infecciones más frecuentes de la piel y hacer un diagnóstico diferencial entre ellos y cómo encararlo, ¿verdad? Porque eso es lo que generalmente, cuando estas infecciones de la piel se complican y ya no se pueden tratar con antibióticos solamente, cuando ya hay que drenar o hay que debridar ese tejido infectado, ahí se vuelve quirúrgico, ¿verdad? Pero de todas formas, siempre el cirujano es el que lleva desde el inicio el manejo clínico quirúrgico de estos pacientes. El impétigo.
Entonces dijimos que es una infección de la piel, específicamente la epidermis. Entonces cuando se refieren de impétigo van a hablar así. Es una infección de la epidermis que es ocasionada frecuentemente por el Streptococcus pyogenes del grupo B, también puede ser por el beta hemolítico del grupo A, y también se acompañan de Staphylococcus aureus, solo que la flora que más abunda es el Streptococcus pyogenes. Presentación. ¿Cómo se presentan las lesiones? Son pústulas, y las pústulas significan que es una sobrelevación de la piel que puede contener líquido. El líquido puede ser transparente o de color, pueden ser color amarillento o pueden ser color rojizo, ampolloso, que al secarse se transforman en costras mielicéricas. O sea que una vez que haya abierto esa ampolla, ya sea en forma espontánea o en forma provocada, cuando se seca esa ampolla abierta, se transforman en costras y tienen el color de miel, por eso mielicéricas, un color amarillento dorado. Esto es contagioso, especialmente en la fase latente, y sobre todo es frecuente verlo en la infancia. Entre los 2 a 5 años de vida es frecuente. Se localiza frecuentemente en la cara, al lado de las alas de la nariz, o se puede ver a nivel de los miembros superiores o inferiores. Este impétigo cura sin dejar cicatriz. Entonces, el impétigo bulloso o ampolloso sería el que es contagioso. El diagnóstico es clínico por las ampollas, porque es en niños, porque está a nivel de la cara y generalmente se da a nivel en la infancia, entre los 2, 5, a veces puede ser incluso hasta los 7, 8 años de vida, pero ya es difícil verlo después en la adolescencia, más bien es en edad preescolar. El ectima, que es otra infección de la epidermis, pero ya podemos encontrarlo a nivel, como dijimos aquí, a nivel de la dermis superficial, o sea que afecta epidermis hasta la dermis superficial, y es causada también por la misma flora, Streptococcus pyogenes o el grupo beta hemolítico, el grupo beta hemolítico del grupo A. Y también hay flora de Staphylococcus aureus. Ectima, para que haya un ectima, es como una úlcera, y la úlcera se denomina a la pérdida de la sustancia o de la continuidad a nivel de la epidermis y dermis superficial. Está bien delimitada y puede tener alrededor de la úlcera una costra de forma necrótica o negruzca. Puede estar acompañado de linfangitis, o sea, hinchazón, y eso se debe a una obstrucción de los conductos linfáticos de la zona, o una linfadenitis, inflamación de los ganglios alrededor. Generalmente se queda una cicatriz posterior a la cicatrización, ya no queda casi igual al tejido original, y es clínico el diagnóstico también. La única diferencia es que llega hasta la dermis superficial. Aquí ven cómo afecta a nivel de la cara, alrededor de la nariz, alrededor de la boca. Y estas son las costras melicéricas que dijimos de color amarillento como miel, de color miel, que se pueden ver. Frecuente en la cara. Yo generalmente cuando vi en la zona de la cara. Ectima. ¿Por qué se muda esto? O sea, ¿por qué se produce esto? No es que se puede mudar, pero ¿por qué se produce? Siempre hay que recomendar a los padres de que las criaturas deben tomar baño. Muchas veces hay padres que tienen miedo cuando la criatura es muy pequeña de bañarlo constantemente o por A o B motivo, ¿verdad? Por falta de tiempo o de cuidados. No se le baña todos los días. Tocan el piso, la arena, la tierra, ¿verdad? O incluso con animales,
y así es que se produce esa flora en la piel, aumenta más de lo normal y producen estas infecciones. Más aún si es que el niño en semanas o días antes estuvo con un cuadro gripal o un cuadro de inmunosupresión y generalmente esa inmunosupresión aprovecha para infectar esta flora de la piel. Ectima, como ven, una úlcera con necrosis, está bien delimitada y tiene un aspecto o un rasgo de necrosis alrededor. Aquí, por ejemplo, toda la base ya está necrótica. Aquí vemos solamente una porción bien delimitada, todavía sin necrosis. Ectima. El manejo, lógicamente que yo no les voy a preguntar a ustedes el manejo, pero para que sepan el tratamiento, si es gérmenes bacterianos, se utilizan antimicrobianos. Generalmente, anteriormente, se prefería siempre usar la penicilina por vía oral. Hoy ya no se utiliza eso, entonces se dan los derivados de la penicilina. Si el paciente es alérgico a la penicilina, se puede dar eritromicina o clindamicina, pero doxiciclina es la droga de elección. También se puede dar otros derivados de la penicilina. Eso ya queda a cargo del manejo del hospital o del médico de guardia, de cabecera. Otra cosa, se puede usar un fármaco tópico que se llama mupirocina, que generalmente se colocan 2 a 3 veces al día durante el transcurso de 5 a 7 días. El tratamiento antibiótico vamos a dejarlo para que ustedes den más adelante. Solamente sepan que esto se maneja con antibióticos. Erisipela. Esto es lo que quiero que aprendan bien, porque van a encontrarse frecuentemente con esto, especialmente en pacientes adultos, incluso desde la edad media, 30, 40 años para adelante. También se puede ver en niños, pero como estamos hablando de adultos, no estamos en pediatría, vamos a hablar más de los adultos. Y por sobre todo, muchos tardan para hacer el diagnóstico, porque confunden con alergias, con reacciones y de agentes irritantes, y en realidad es una erisipela. Entonces tenemos que conocer cuáles son las personas que están expuestas a tener este tipo de infección. Erisipela es una infección de la dermis superficial. Está causada preferentemente por el Streptococcus pyogenes del grupo A. Es una placa eritematosa, roja, caliente, dolorosa a la palpación. Y los bordes están bien delimitados, bien definidos. Se puede ver dónde comienza y dónde termina la lesión. Más frecuentemente se localiza en miembros inferiores. También puede ser que en otra parte del cuerpo, por ejemplo la cara, pero de elección miembros inferiores. Y la principal complicación que puede generar esta erisipela es una afección del drenaje linfático de esa zona. Entonces puede llegar a haber adenopatías regionales de la zona, linfangitis o incluso algo peor que se llama elefantiasis, que significa la obstrucción total de todo ese miembro del drenaje linfático. Difícilmente una erisipela llegue a ser un cuadro de sepsis o shock séptico, que sería una infección generalizada o una ya hipoperfusión generalizada a causa de una infección, ¿verdad? Difícilmente. La celulitis tiende más a hacer eso. Y acuérdense siempre de algo, el estreptococo, cualquiera de sus familias, ya sea piógenes, beta hemolítico, le gusta la vía linfática, se diseminan por vía linfática. Sin embargo, el estafilococo se disemina frecuentemente por vía hemática, por la sangre. Entonces es más fácil que un paciente con celulitis, donde la flora mayoritaria
que causa la infección es Staphylococcus aureus, que hagan una complicación como sepsis, shock séptico o estafilococcemia, también le decimos. La principal complicación que deben de temer en esta infección es una tromboflebitis o, como les dije, una linfangitis a nivel de ese miembro afectado. El diagnóstico es clínico. También aquí falta, acá está escrito, se ve como se observan como vesículas ampollosas sobre la placa eritematosa y le da el aspecto de la piel de naranja. Y aquí está. El tratamiento, antes, como les dije, se usaba penicilina B oral de 500 a 1000 miligramos, pero nosotros utilizamos hoy en día los derivados de la penicilina. Por ejemplo, la cefalosporina. Generalmente se usa primera elección, cefalosporina de primera generación, o cuando uno ya ve cierto grado de lesión más profunda, ya se puede usar de tercera generación. Acá ven cómo el borde se puede delimitar. Yo puedo dibujar el borde de la placa eritematosa. Se ve dónde comienza y dónde termina. Esto ya está seco, pero probablemente en esta zona media habían vesículas ampollosas que ahora se secaron, ahora ya se ven secas y eso le daba el aspecto de naranja, de la piel de la naranja. Si ustedes tocan va a estar rojo, caliente, doloroso, y tienen que buscar siempre adenopatías alrededor, lógicamente que va a haber un edema de ese miembro inferior hinchado, comparando con el lado opuesto que va a estar sano. Entonces frecuentemente es de un lado. Ahora, ¿puede pasar en ambos miembros inferiores? Puede. Una vez he visto una erisipela con los dos miembros con esa infección, pero frecuentemente más del 80% es de un solo lado. O sea que el edema que van a ver es asimétrico, unilateral. Acá está. Streptococo piógenes del grupo A. Entonces, frecuentemente la erisipela, la flora que abunda y que causa esa infección es el Streptococo piógenes del grupo A. El streptococo es una bacteria que libera sustancias. Algunas son eritrogénicas, otros son eritrotóxicas. Bueno, y entre ellas van a ver que algunas veces se busca en sangre una enzima del estreptococo que se llama ASTO o ASLO. Voy a escribir acá. Y significa anti-estreptolicina O. Es una enzima que está en la membrana de esa bacteria que se libera a nivel de la linfa y luego a nivel de la sangre, y se puede buscar cuando uno tiene una duda diagnóstica, si es erisipela, si es ectima, si es otra lesión. Sí, se busca en sangre. Vos vas a colocar el nombre del paciente en tu receta, la edad, el número de cédula, solicito serología para ASTO o ASLO. O sea que vos estás solicitando buscar esta enzima en la sangre. Si viene positiva, se puede medir en forma cualitativa o cuantitativa. Cuando decimos cualitativa, el resultado viene en cruces. Positivo, una cruz, 2 cruces o 3 cruces, así. Si no, viene cuantitativo en valor, en números, que no recuerdo cuánto es el valor normal. Pero siempre viene el valor de referencia al lado.
Se puede pedir, no es algo específico, pero es sensible. ¿Para qué? Más cuando vos tenés una duda en el diagnóstico, porque el diagnóstico de la erisipela es clínico. O sea que con los ojos uno hace el diagnóstico. Al mirar, al tocar, ¿verdad? Está caliente, está rojo, está edematizado ese miembro, tiene una placa bien delimitada, tiene piel de naranja con las ampollas sobre la placa. Si uno está muy confundido porque recién está empezando la infección, la placa es pequeña, parece más bien una úlcera solamente, se puede pedir este asto. Te ayuda bastante. Y lógicamente pedís el hemograma para buscar leucocitosis con neutrofilia porque es una infección bacteriana. La erisipela, difícilmente. La erisipela, para que se produzca esa infección a nivel de la dermis superficial, puede ser que se produzca por una puerta de entrada, o sea, por una lesión en ese miembro inferior. Una herida, por un objeto cortante o un objeto punzante, o simplemente el paciente tuvo una infección del pelo de esa zona. El varón, por ejemplo, tiene pelo, o al depilarse la mujer con la máquina de afeitar o con la cera, lesiona el folículo piloso, primero hace una foliculitis o una lesión pequeña y eso sirve como puerta de entrada y el estreptococo ingresa a nivel de la epidermis, dermis e infecta. Difícilmente eso se mude de persona a otra. Ahora, puede ser que haya sin puerta de entrada, puede ser, especialmente en los diabéticos, en los ancianos o alguna persona que esté con un tratamiento inmunosupresor, con corticoides o con otro tipo de inmunosupresor. Pero no se pasa de persona a persona. Yo nunca escuché, tampoco está en los libros que se pasa de persona a persona. Más bien hay una puerta de entrada para infección, que sería una herida, o sin puerta de entrada, pero con inmunosupresión del paciente. Muchas veces puede ser que empiecen por hongos en las uñas o entre los dedos, pie de atleta, se llama también. Y a partir de ahí ingresan los gérmenes, primero hace un proceso de tiña en el pie y luego sirve como puerta de entrada para hacer la infección de la epidermis y dermis. Y probablemente si adquiere, esa señora tocó la herida de forma directa y tenía una puerta de entrada. Yo así, para que le mude, tuvo que haber tocado la herida y la señora tenía una puerta de entrada en la zona. Celulitis, etiopatogenia, estreptococo piógenes del grupo A. Pero hoy en día se acepta que el germen en el 50% es estreptococo piógenes y en el 50% es estafilococos. Y realmente hoy en día se acepta que el estafilococos aureus es el que mayormente abunda. ¿Se entiende? Estafilococos aureus. Ustedes van a ver una controversia en los libros. Van a leer un libro del 2003, del 2010, del 2015. La mayoría dicen que es el estreptococo. Pero la última referencia nos habla del Staphylococcus aureus en mayor proporción, pero los dos hay. Son gérmenes de la piel. ¿Por qué se llega a la conclusión de que es el Staphylococcus aureus? Por las complicaciones que produce, porque llega a producir sepsis, shock séptico o lo que llamamos estafilococcemia. Quiere decir que hay estafilococos diseminados por todo el sistema circulatorio.
Y eso incluso puede llegar al corazón, a la válvula cardíaca, haciendo endocarditis, a las articulaciones, haciendo artritis séptica, incluso puede llegar a atravesar la barrera hematoencefálica u otras partes del cuerpo, al pulmón. ¿Cómo se presenta? También como una placa eritematosa, pero no es bien delimitada, es mal delimitada. No se entiende, yo no puedo marcar el borde, dónde comienza y dónde termina. Parece que afecta todo el miembro. Es caliente, es muy dolorosa la palpación y si está en una zona articular, el paciente limita su movimiento articular. La piel de naranja se ve poco, no se ve mucho, pero como les dije, se puede observar, ¿verdad? Solamente que no es mucho. ¿Cuál es la diferencia principal? Los bordes y que la celulitis llega hasta la capa más profunda, que es la hipodermis. La dermis profunda, dermis papilar profunda y la hipodermis. Y es mal delimitada. Los otros signos inflamatorios también están presentes, rojo, eritematoso, caliente, dematizado. También afecta frecuentemente a miembros inferiores, pero se ve también en la cara, a nivel del ojo. En los niños es muy frecuente observar a nivel de la cara. Yo ya vi varios casos de celulitis en la cara a nivel de la región periorbitaria. El diagnóstico es clínico y el manejo es antibiótico terapia. Como ven, bien, no se ve un borde así como se veía en el otro bien delimitado. Se ve el aspecto también así de vesículas, como piel de naranja, y parece que afecta toda la pierna, incluso el muslo. Por eso que digo que generalmente puede afectar la articulación, el movimiento articular de esa zona. Es común, María Gabriela, se ve bastante. Celulitis y erisipela son las dos infecciones en la piel que más van a observar. Bueno, la pregunta que siempre me hacen es si se tiene que hacer un raspado a nivel de la piel, de la secreción, mandar estudiar. Sí se puede hacer. Solamente que eso no suele no es un método que frecuentemente se hace, porque generalmente sabemos que los gérmenes implicados son gérmenes de la piel, entonces el tratamiento es antibiótico empírico cubriendo los gérmenes de la piel. Ahora, es un paciente conocido con varios episodios recurrentes de eczema, de erisipela, de celulitis, entonces sí es bueno hacer en ese caso. Considerar también hacerlo en pacientes inmunodeprimidos que tengan neutropenia, o sea, neutrófilos por debajo del valor normal, que están haciendo quimioterapias o que ya tienen sintomatología sistémica, o incluso pacientes que tuvieron heridas por mordedura de animal. En ellos sí sería bueno hacer un raspado biópsico. Buscar fisuras en el espacio interdigital y curarlas. Como les dije, la puerta de entrada puede ser hongo a nivel de los dedos, interdigital. Eso disminuye la incidencia de la celulitis en pacientes de riesgo. El tratamiento, antibióticos derivados de la penicilina. Amoxiclavulánico o amoxisulbactam se puede usar. Trimeptoprim, sulfametoxazol hoy en día no se usa porque da muchos efectos hepatotóxicos, pero eso va a depender de lo que vos tengas en el hospital o de la capacidad que tenga el paciente de poder conseguir el medicamento. Y si es alérgico a la penicilina, se le puede dar clindamicina, eritromicina. Sí, justamente. La celulitis es muy peligrosa, Lisiane Sirlebra. ¿Por qué? Y porque puede ser el inicio de una miocarditis, de una endocarditis y luego una insuficiencia cardíaca por la miocarditis. Es muy,
Yo también conocí un chico de 5 años que no murió, pero sí que desarrolló insuficiencia cardíaca a causa de una celulitis maltratada, mal curada. O sea que era muy recurrente su celulitis, nunca se le hizo el tratamiento completo. SARS significa estafilococos resistentes, metilresistentes. Por eso digo, de antibiótico no vamos a hablar mucho hoy. Ustedes lo que tienen que saber que en la piel ustedes tienen que cubrir estafilococos, estreptococos en sus diferentes grupos. Y para ellos van a utilizar los derivados de la penicilina, o penicilina en sí, o los derivados de la penicilina. La penicilina G-benzatínica de 1.200.000 o 2.400.000 es ideal, pero ¿qué pasa? Muchas veces los pacientes son alérgicos a la penicilina o no tienen acceso a eso o generalmente necesita un tratamiento más prolongado. Entonces, o ya son resistentes a la penicilina. Entonces ahí se ven otras opciones. Se pueden usar las cefalosporinas de primera generación, cefalexina, se pueden usar las de tercera, ceftriaxona, cefotaxima, eso generalmente. Cuando ustedes piensan ya de que no hay solamente flora aerobia, sino también ya hay anaerobios, porque se complicó, ya tiene pus, entonces ahí se le puede agregar un anaerobicida como la clindamicina o el metronidazol. Pero el metronidazol se usa más para anaerobios de cavidad abdominal. La clindamicina se usa más para anaerobios de piel. Eso es algo también que tienen que aprender. La clindamicina es muy buena, solamente que aquí en Paraguay no es muy fácil el acceso. Cuando hay para comprar, muchas veces incluso hay poco, en stock hay poco, y en el hospital cuando hay también es solamente por temporada. Entonces, no se utiliza demasiado, está muy limitado su uso. El flemón es un curso evolutivo de la celulitis infecciosa. Flemón significa líquido supurativo que se infiltra en el tejido celular subcutáneo y en su profundidad, como recorriendo el tejido intercelular que rodea a los vasos sanguíneos, a la aponeurosis y a los tabiques intermusculares. Ese flegmón, que es primero un líquido intersticial, líquido inflamatorio, luego se transforma en absceso, se puede transformar. O sea, que es de una celulitis, flemón, absceso, ¿verdad? Y incluso después el absceso puede necrosar el tejido que es donde está infectado. El pus, porque es pus esto, no se acumula en una cavidad. Por eso se llama flegmón. Ahora, si el pus, el líquido exudativo que hay, se acumula en un espacio circunscripto, ya se llama absceso. Entonces, ¿qué es el absceso? Es una colección de pus en una cavidad neoformada. Es una colección de pus en una cavidad neoformada. Nuevo formada. ¿Formada por qué? Por tabiques de fibrina que son consecuencia del proceso inflamatorio infeccioso. Antes de ser absceso se llama flegmón o flemón, donde todavía no hay tabiques de fibrina formando una cavidad, sino que está difuso infiltrando entre el tejido celular subcutáneo que rodea los vasos y los tabiques intermusculares. Pus es líquido purulento, o sea que hay residuos de bacterias, de células inmunitarias, de tejido. Se ven no solo en el tejido celular subcutáneo, sino también en toda área rica en tejido laxo y pasible de una inoculación o contaminación bacteriana. O sea que podemos encontrar flegmón a nivel del cuello, periamigdalino,
perifaringio en el piso de la boca, a nivel del mediastino o del perine. Cita estos ejemplos porque muchas veces el flegmón, el paciente viene por dolor en el cuello o no puede movilizar, lateralizar el cuello, fiebre, tiene una historia de fiebre. Entonces, si sospechan de flegmón, tienen que buscar a nivel del cuello, a nivel periamigdalino, por una que inició como una faringoamigdalitis y luego hizo un flemón, o perifaringio en el piso de la boca, en el mediastino o en el perine. Entonces, en esa zona se pueden formar flegmón, y si es que uno no trata a tiempo, eso evoluciona, forma una cavidad neoformada y se transforma en absceso. Las manifestaciones son las mismas que la celulitis. En la zona donde está infectada, el edema es mucho más importante que en una celulitis, sobre todo cuando están en estructuras profundas como en el cuello, en el tubo digestivo, en el mediastino. El compromiso de los síntomas es mucho más significativo. Y como les dije, pueden haber manifestaciones de orden general que serían fiebre, decaimiento, anorexia, astenia, limitación de los movimientos, más si están en una zona de gran movimiento. Pueden ser muy graves en pacientes inmunodeprimidos, diabéticos, desnutridos y ancianos también. Y el absceso. El absceso es el producto de un proceso inflamatorio exudativo donde ya hay colección de pus en una cavidad neoformada o circunscripta. Cavidad neoformada. Eso tienen que saber. Tema de examen. ¿Qué es absceso? Es la colección de pus en una cavidad neoformada. Esta cavidad está localizada en el tejido celular por debajo de la aponeurosis o en las cavidades corporales circunscriptas por las vísceras. Cuando uno va a drenar un absceso, tiene que destruir esos tabiques que forman esa cavidad neoformada, que son tabiques de fibrina. ¿Para qué? Para que deje de coleccionar y drenar todo ese líquido purulento. El absceso es rico en estafilococos dorados, estafilococos áureos, estreptococos. También encontramos abscesos en una zona muy interesante, la zona perianal, porque generalmente el paciente no se da cuenta al inicio, no siente nada, hasta cuando ya está totalmente infectado, formándose un absceso perianal. El absceso perianal generalmente empieza a nivel del epitelio del intestino bajo, como una criptitis, una inflamación de las criptas del Lieberkühn, que son las criptas del intestino. Empieza todo ahí y luego por contigüidad va por el canal anal y llega hasta la región perianal y forman un absceso perianal. En ese caso, el absceso es más bien rico en bacterias gram negativas, los enterococos y anaerobios. La puerta de entrada de ese absceso pueden ser diversas. Entre uno puede ser una fisura anal, pueden ser también, como les digo, laceraciones por traumas a nivel anal, inyectables o materiales no asépticos. Es muy frecuente ver absceso perianal también en pacientes diabéticos, inmunocomprometidos. ¿Por qué? Porque deprimen el sistema inmunitario y la flora que está alrededor de la región anal se vuelve oportunista. La flora en la región anal tiene que ser saprofítica. ¿Qué es lo que significa eso? Que está ahí pero no hace daño. Ahora, cuando el paciente es inmunocomprometido, se vuelve oportunista.
La clínica del absceso también tiene los signos cardinales, los síntomas de dolor, rubor, calor, tumor o tumefacción. En los primeros días de formación de un absceso es duro. El absceso se vuelve apto para drenar cuando está blando o renitente. Renitente sería que fluctúa. Y aquí van a leer esto. La piel se encuentra indurada, tumefacta, sensible o dolorosa al tacto, con hipertermia local que indica la evolución del proceso. En los primeros 3 a 4 días se encuentra así: dura, caliente, dolorosa, edematizada, roja. Lo que más molesta al enfermo, por eso ustedes van a buscar esto en la historia clínica, que el dolor que siente es un dolor intenso, tipo pulsátil, como que hace pulsaciones a nivel de la lesión. Es característico del absceso. Cuando el proceso en su evolución se autolimita, aparece la fluctuación, que puede ocurrir entre el 5º y 7º día desde el inicio del absceso. Entonces, hay una pregunta que siempre me hace: ¿cuándo es lo que se drena un absceso? Porque el tratamiento de un absceso es apertura, drenaje. Pero en los primeros 3, 4 días, cuando no fluctúa, el absceso es tratamiento con antibióticos y con compresas tibias. No sé cómo se dice compresa en portugués. Paño. Tibia es morna. Así, compresas con agua morna, dicen ustedes. Eso le ayuda a que se ablande más rápidamente y entre el 5º y 7º día de evolución ya fluctúa. Y al fluctuar, al estar blando y líquido, generalmente ya se ve de color ya amarillento, ahí se hace la apertura y drenaje de ese absceso. Ese signo indica que el pus está coleccionado y es el momento oportuno para su evacuación. Tema de examen: ¿cuándo se debe drenar? Cuando fluctúa. ¿Cuándo generalmente fluctúa? Entre el 5º y 7º día de evolución del absceso. Si es un absceso más profundo, por ejemplo, a nivel glúteo, entre los músculos glúteos, es posible que falte algunos elementos de la inflamación o que el único signo sea la fiebre o febrícula. Por eso es importante ver a dónde tiene dolor. Generalmente el absceso glúteo se forma posterior a inyecciones intramusculares, ¿verdad? Esa es la puerta de entrada. Entonces hay que preguntar o buscar. Bueno, síntomas generales: síndrome tóxico infeccioso. El paciente puede tener fiebre. La fiebre en picos es característico del absceso, o sea que fiebre alta, baja, fiebre alta, baja. Ustedes saben que el paciente cuando está internado generalmente tiene una hoja que se llama hoja térmica y ahí se van graficando la temperatura cada 6 horas. El paciente que tiene un absceso generalmente hace picos y al graficar se ven esos picos. Escalofríos porque es fiebre alta, más de 39 grados, sudoración profusa, diaforesis también se le llama a la sudoración profusa, anorexia y deterioro del estado general, sobre todo si el absceso está entre las vísceras. Es el forúnculo, Joacil, es otra cosa. El forúnculo se relaciona al pelo, a la raíz del pelo. Ya vamos a ver qué es forúnculo. No, Elisángela, da para ver que fluctúa porque se mueve. En los primeros días el absceso es una zona hinchada, roja, caliente, con dolor pulsátil, pero está duro. Si vos agarrás, cortás con el bisturí, ese absceso en el primero, segundo, tercer día va a quedar duro, no va a salir ese líquido de pus que suele salir amarillento, va a ser algo duro.
Por eso que tenés que esperar que se ablande y fluctúe significa que es como una onda líquida. Se puede ver. El forúnculo es otra cosa. Ya te voy a mostrar lo que es forúnculo yo así. Espérame nomás. Eritrasma. Mira, una vez en mi vida vi el eritrasma. Rarísimo. Y más bien el diagnóstico en medicina se hace por frecuencia. O sea que yo lo que más voy a pensar es primero en un impétigo, en un ectima, en una erisipela. Si no es eso, ahí voy a hacer el diagnóstico diferencial y ver si es o no es eritrasma. El eritrasma es rarísimo, es causado por una bacteria que se llama Corynebacterium minusticinum. La presentación se ve como una placa, pero más bien de color café, rojiza, bien delimitada, que generalmente después de unos días acaba adquiriendo un color marrón oscuro. Se localiza más frecuentemente en zonas húmedas, como a nivel de los pliegues inguinales de la región perineal, axilar, y se ve mucho en pacientes obesos o diabéticos. Entonces, una zona de color café. El diagnóstico se hace por un raspado biópsico, se llama una reacción de Luzwood, con una luz. Y el diagnóstico diferencial se suele hacer con hongos como tiña o candidiasis. Aquí está. Esto es el eritrasma. Van a llegar a ver muchos, ven en pacientes obesos, en las mujeres por debajo de la mama. Levantan la mama y por debajo se ve. Y generalmente duele o pica. Entonces por eso uno piensa de que es tiña o candidiasis. ¿Qué se puede hacer? Se puede colocar un tópico, mupirocina o eritromicina, y también se pueden dar antibióticos por vía oral. Ericipeloide está causado por el Ericipelotrix. Generalmente se ve más esto porque tuvieron en contacto con animales marinos. Rarísimo, yo nunca vi. Es una lesión eritematosa maculopapulosa. Inicialmente es similar a la erisipela, es bien delimitada, pero crece en forma centrífuga, con aclaramiento central. Puede también llegar a complicarse con una linfangitis o con linfadenopatías. Afecta frecuentemente manos y dedos de las manos. Aquí está. Entonces, más bien, siempre se pregunta si hubo no contacto con animales marinos. Parece como una erisipela porque está bien delimitada, es una placa eritematosa con ciertas lesiones ampollosas, pero generalmente va creciendo de una forma centrífuga. Bueno, a nivel de los anexos, yo tengo la imagen de los anexos, pero vamos a leer acá lo más importante. Como dijimos, el absceso es una colección de pus en una cavidad neoformada. Generalmente es un proceso evolutivo del flegmón, y del flegmón proviene de una celulitis, o sea que generalmente el absceso empieza como una celulitis, luego un flegmón y luego un absceso, donde el germen abundante es Staphylococcus aureus, pero es polimicrobiano, o sea, ya hay gérmenes anaerobios también. La clínica, raramente el paciente sea sintomático, preferentemente lo que tiene es dolor tipo pulsátil en la zona con todos los signos inflamatorios: rubor, calor, tumor, dolor. El dolor tipo pulsátil. Hay un comentario, ¿verdad? El diagnóstico: ¿por qué es un absceso y por qué no es un forúnculo? No está centrado alrededor de un pelo o del folículo piloso. Ya vamos a ver el absceso, el forúnculo. Forúnculo, Staphylococcus aureus. Es el Staphylococcus aureus solamente el que causa eso. Se ve como un nódulo subcutáneo
y tiene un punto en el medio que se llama tapón necrótico en el centro de ese nódulo y es muy doloroso. Entonces, un nódulo rojo subcutáneo con un punto negro en el medio, rodeando al pelo. Afectación del folículo piloso. Eso puede evolucionar como un forúnculo, asociarse a otro forúnculo al lado y formar varios forúnculos y hacer lo que se llama antrax. Antrax. Forúnculo recurrente sería que vuelve a aparecer el forúnculo en la misma zona. Cuando hay coalescencia, coalescencia es unión o conjunto de varios forúnculos, o sea, nódulos con un tapón necrótico en el centro alrededor de un pelo, se llama antrax. Ahora, foliculitis, también Staphylococcus aureus. Es una pústula donde hay un pelo central. Aquí hay un tapón necrótico, un punto negro. Aquí hay un pelo en el medio de la pústula. La pústula sería una sobrelevación eritematosa. Tiene un halo significa borde eritematoso. Y es afectación también del folículo piloso. La foliculitis cura sin dejar cicatriz. El forúnculo, si evoluciona a la coalescencia de varios forúnculos y antrax, que es la unión de varios, probablemente va a dejar una cicatriz. Hidrosadenitis, exactamente. La foliculitis es menor y es bien en la raíz del pelo. La foliculitis está en la raíz del pelo y por eso que se ve un pelo en el medio de la pústula. El forúnculo no es solamente en la raíz del pelo, sino que en toda la cutícula de ese pelo y lo que se ve es una zona necrótica en el medio, no necesariamente el pelo. La hidrosadenitis, sí, foliculitis es menor al forúnculo. Sí, hablando así en rasgos clínicos, sí. Hidrosadenitis es la infección de las glándulas sudoríparas. Las glándulas apócrinas sudoríparas que están en la axila, también puede ser alrededor de las areolas del pezón, en la región anogenital, en el vestíbulo nasal. Y son nódulos dolorosos donde están esas glándulas sudoríparas. Es polimicrobiana, no solamente de Staphylococcus aureus. Voy a mostrar la imagen de cada uno. No se preocupen. Bueno, acá ven un absceso. Aquí ven una foliculitis, ven que hay un pelo a nivel de la pústula, un forúnculo, es como un nódulo, pero en el centro van a encontrar un punto necrótico. Tengo otra imagen que se ve mejor. Y la hidrosadenitis porque está en la axila sobre las glándulas sudoríparas. El Yari-I es un forúnculo en realidad. Forúnculo. Domingo. Tratamiento. Absceso, incisión y drenaje. Forúnculo, antibiótico terapia y sobre la lesión un tópico mupirocina. Si llega a ser grande, se hace también drenaje. Foliculitis, mupirocina, hidrosadenitis, también antibióticos primero. Si hay fracaso o no evoluciona de una forma buena, se hace también drenaje, incisión y drenaje. Como ven, todo se encara primero con una antibiótico terapia, con un tópico local, con compresas de agua tibia o agua morna, y luego si es que tiene una mala respuesta o hay líquido para drenar, se hace la apertura y drenaje. Pero el absceso siempre es apertura y drenaje. Los demás, forúnculos, foliculitis, hidrosadenitis, va a depender de la evolución. Porque todo esto finalmente pueden terminar haciendo un absceso.
El forúnculo va a tener una evolución si es que se unen entre varios forúnculos que se llama antrax. Absceso, puede evolucionar a un absceso. ¿Cuál es el siguiente paso del absceso? Si es un líquido purulento. ¿Qué va a pasar con ese tejido donde está el absceso si no se drena? Muy bien, Joacil. Necrosis, fascitis necrotizante ya. Y aquí está la fascitis necrotizante. Es polimicrobiana, pero siempre abundan en frecuencia los estreptococos del grupo A y C. Se ve como una necrosis a nivel del tejido, afectación del estado general. El paciente incluso puede tener criterios de SIRS, taquicardia, taquipnea. Se relacionan frecuentemente con una puerta de entrada, un traumatismo, o generalmente primero se confunde con una celulitis, luego se inician tratamientos antibióticos, hay una falta de respuesta al tratamiento inicial y entonces siempre hay que replantearse el diagnóstico cuando falla el antibiótico y tiene una mala respuesta o evolución. Entonces es una infección de los tejidos más profundos, las fascias, y ya hay un grado de necrosis. Probablemente es un proceso evolutivo de una infección de la piel, celulitis, que evoluciona hacia una fascitis. Muchas veces, cuando hay un trauma importante, ya puede ser de entrada una fascitis necrotizante. Sí, Vivian, yo le mandé a Lara, antes de empezar la clase, unos minutos, a las 4 de la tarde por ahí le mandé las diapositivas nuevas. No sé si ella ya les mandó. A Lara le mandé para que le envíe a todo el grupo las diapositivas que voy a usar yo. Porque se cargó la diapositiva que era del doctor Brambila, porque él también lleva patología quirúrgica. Algunas voy a usar. Dos de ellas voy a usar, que son las mismas que están en el Canva, que es de fascitis y la de gangrena de Fournier. Pero las otras voy a usar las mías. Se habrá cargado mal. Justamente hoy nomás me di cuenta. Bueno, entonces hay que ver, ¿es una celulitis o es una fascitis necrotizante? Entonces esa es la pregunta que se tiene que hacer. ¿Qué va a pasar si hay una fascitis? Generalmente, cuando es una fascitis, el edema y la induración que hay. El acné pustuloso es la foliculitis, Guzmán o Domingo. Es una pústula eritematosa, una sobrelevación de la piel que tiene una colección ahí. Una pústula es una sobrelevación rojiza de la piel. Y generalmente se ve a nivel de las glándulas de la piel, écrinas, que tienen, las glándulas écrinas tienen un material sebáceo. Cuando se obstruye esas glándulas es lo que se forma la pústula, que es el acné. Bueno, en la fascitis necrotizante, el edema y el proceso de induración es más profundo, es más allá del área rojiza que está a nivel superficial. Se pueden ver también ampollas o flictenas, que es lo mismo, de contenido hemorrágico. Entonces sospechen de una fascitis necrotizante cuando el edema se ve más allá de la zona roja. Entonces confunde mucho con una celulitis. Cuando hay vesículas que tienen contenido hemorrágico. Y esto es importante. Dijimos que la fascitis es polimicrobiana, por lo tanto también gérmenes anaerobios se encargan de hacer este proceso infeccioso. Y al palpar alrededor de la zona de la lesión, se sienten unos ruidos que se llaman crepitaciones, que significa o traduce la presencia de gas en la zona de la infección. Entonces aquí pueden haber
como gérmenes causales los Clostridium, el Clostridium perfringens, que es un bacilo gram negativo productor de gas anaerobio. ¿Verdad? Y generalmente en la fascitis hay ausencia de linfangitis o adenitis. Y tienen también síntomas generales de repercusión general. A la palpación no permite distinguir entre los grupos musculares, o sea, no se puede sentir ese compartimiento de los grupos musculares. El tratamiento de la fascitis necrotizante es debridamiento quirúrgico, no hay otro. Primero hay que debridar la necrosis. El barrito es lo mismo que el acné, es una obstrucción de las glándulas écrinas de la piel y con eso producen una pústula o una acumulación de ese material. El barrito en realidad todavía no es infección, es una acumulación del material sebáceo de la piel. Bueno, quiero alzar otra diapositiva. Bueno, esta diapositiva es parecida a la anterior. Les voy a mostrar solamente lo que quiero agregar. Aquí pueden ver cómo a nivel de la epidermis tenemos al impétigo, cómo a nivel de la dermis tenemos a la erisipela, la parte más superficial, en la dermis profunda, la celulitis, el absceso está líquido en una cavidad neoformada por tabiques, ¿verdad? La hidradenitis, que es la inflamación de las glándulas sudoríparas, el forúnculo, ven que está a nivel de la raíz del pelo, y la foliculitis a nivel del trayecto del pelo. Por eso que la foliculitis vamos a ver que está en el medio de la lesión del nódulo o de la pústula, van a ver un pelo, y el forúnculo van a ver un punto necrótico que indica el proceso evolutivo de esa infección. El forúnculo, entonces, raíz del pelo, foliculitis, trayecto del pelo, y en el medio tiene el pelo. El forúnculo en el medio va a tener una zona necrótica. La fascitis necrotizante, ven que ya está, hay infección, necrosis de la fascia, de los músculos. Porque generalmente el forúnculo, Joacil, ¿por qué difiere el antibiótico del forúnculo y la hidradenitis? Dice. Está mudo. Está mudo. ¿Me escuchan? Ah, bueno.
¿Por qué difiere el antibiótico del forúnculo y la hidrosadenitis o hidraadenitis también se le dice? Porque el forúnculo está causado por Staphylococcus aureus. Entonces vas a cubrir ese. Probablemente vas a usar derivado de la penicilina, cefalosporina, puedes usar cefalosporina de primera, de tercera, amoxicilbactam, amoxiclavulánico, penicilina en sí incluso, ¿verdad? Y en la hidradenitis tenés que cubrir ya gérmenes anaerobios porque es polimicrobiano. ¿Entendés, Joacir? Polimicrobiano. Entonces ya vas a usar algo que cubra más cantidad de gérmenes de amplio espectro. Clindamicina es bueno. Incluso doble antibiótico terapia. Aquí es otro esquema donde al lado les coloqué el germen predominante en el impétigo, Staphylococcus piógenes, en el impétigo bulloso, el aureus, ectima, Staphylococcus aureus, erisipela, piógenes, celulitis, abscesos, aureus, fascitis, piógenes, miositis, ya infección de los músculos, aureus, ¿verdad? Pero siempre es de los gram positivos, solo que algunos predominan más el áureo y otros predominan más grupos del estreptococo. Foliculitis y forunculosis, infección del folículo pilosebáceo. Los dos son infección del folículo. El forúnculo, raíz del pelo. Foliculitis, trayecto del pelo. Y en conjunto lo podemos llamar como piodermitis. Bueno, acá todo lo que tengan que saber de la foliculitis. Una infección que afecta al folículo piloso, que se limita a la epidermis, suele cursar con pequeñas pápulas o pústulas perifoliculares alrededor del folículo sobre una base eritematosa. Cuando es más profunda, se ve ya como placas o nódulos, es dolorosa y cura sin cicatrices. La foliculitis puede evolucionar y complicarse a un forúnculo, y el forúnculo, que son la unión de varios forúnculos, se unen y forman el antrax. O sea que la evolución es foliculitis, forúnculos, forunculosis, que es el antrax, la unión de varios forúnculos. Staphylococcus aureus. También hay los otros, pero el aureus es el que causa. Se puede encontrar floras de los demás. Se localiza frecuentemente en zonas donde hay vello, cabello, para zonas de sudoración y de fricción. Por ejemplo, en la barba, en el varón, en la axila, en la región del pecho, de la pierna, donde hay pelo. El quiste pilonidal, y dependiendo, puede ser agudo o crónico. La foliculitis puede servir como una puerta de entrada para el quiste pilonidal. Puede servir como una puerta de entrada. Sí, sí. El quiste pilonidal, si es así crónico, se opera, exactamente. Sí, muy doloroso. Sí, porque está en una zona donde uno tiene que recostarse, una zona donde es difícil la cicatrización. Por eso. Aquí está la foliculitis, factores de riesgo, hiperhidrosis, mucho sudor, eczema o dermatitis, pacientes que nacen con esa afección, lesiones en la piel como abrasiones, heridas quirúrgicas o drenajes de un absceso, afeitado, depilación con cera o pinzas, ropa muy apretada, obesidad, uso excesivo de esteroides tópicos, tratamiento con inhibidores de factor de crecimiento epidérmico. Foliculitis.
además de la bacteriana, existe otra que son de origen viral, por ejemplo, por herpes virus, por molucus contagioso, también fúngica, por la malacesia, así se llama el hongo, o parasitaria, en la sarna. Otras foliculitis no infecciosas, hay foliculitis que no son por gérmenes como las por medicamentos, por corticoides, inmunosupresores o antituberculostáticos, personas que tomaron medicamentos para tratar tuberculosis. También está la química o la eosinofílica. Ahora, la más frecuente es la bacteriana. Pero si la foliculitis es recurrente, no pasa, no tiene una buena respuesta de evolución, entonces se piensa, miren la foliculitis por malacesia, por un hongo, pica mucho, por eso el hongo es el que tiende a picar, ¿verdad? Entonces, erupción eritematosa, maculopapular, foliculosa, pruriginosa y con pústulas costrosas. Se ve más frecuentemente la foliculitis por malacesia en la espalda, en el tórax, en la parte superior del brazo, más frecuente en los adultos. Y se suele ver en pacientes inmunocomprometidos. También puede acompañarse de fiebre, especialmente los que tienen diabetes mellitus o síndrome de Cushing, son frecuentes encontrar en esos tipos de pacientes. Foliculitis por malacesia. Foliculitis recidivante se ve ya como parche, a nivel del cuero cabelludo, a nivel de la barba, ¿verdad? Y ya se forman como costras. Ven aquí y costras alrededor. Forunculosis ya es una forma necrotizante de la foliculitis. Es un nódulo que tiene una pústula central, un punto negro. Se ve también en la misma zona donde dijimos, zonas de roce o de sudor. Pueden ser únicos o múltiples. Se ve como un nódulo eritematoso, caliente, doloroso, de 1 a 2 centímetros. Y en el centro, tema de examen, tiene una pústula o zona necrótica. La furunculosis tiene una pústula o zona necrótica. Puede haber fiebre o alteraciones generales. La maduración del forúnculo lleva a la fluctuación y al drenaje del material necrótico a través de la zona central. O sea que cuando van a drenar una forunculosis, tienen que quitar ese punto negro que está en el medio. Y a partir de ahí comiencen a drenar. También, si es que uno toca de forma directa en la zona de la infección y toca en otra parte, se puede contagiar en otras localizaciones del cuerpo. Los factores de riesgo son similares al de la... Ven como en el medio tiene una zona central necrótica. ¿Ven? Es un borde a un halo eritematoso, una sobrelevación, y en el punto en el medio tiene una zona necrótica. Eso es un forúnculo. Acá se ve mejor. Esta cosita negra que está en el medio van a levantar y el material va a drenar. Acá también se ve bien que en el medio ya hay un punto negro. Aquí también se ve un punto negro. Aquí ya se ve post-drenaje. ¿Vieron cómo va quedando? Queda una cicatriz. En la foliculitis generalmente no queda. Entonces, la evolución es foliculitis, forúnculo y el forúnculo al unirse varios, antrax. Forunculosis, antrax. Aquí, por ejemplo, ya sabemos que hay varios forúnculos ya. Esto se puede agrandar más y eso ya se llama antrax. Aquí está otro, postdrenaje, antrax. No, el ketoconazol es un antifúngico. Si vos sospechás que es un hongo, vas a tratar con ketoconazol. Pero si es una foliculitis mismo, vos tenés que cubrir Staphylococcus aureus. Ketoconazol hoy en día tampoco ya no se usa más. Ketoconazol
tópico lo que hay, pero no por vía oral, porque es muy hepatotóxico y muchas otras complicaciones. Antrax. El antrax es una infección cutánea primaria conformada por la unión de varios forúnculos adyacentes. Generalmente hay una flora de estreptococos y estafilococos. Es una lesión más extensa porque ya es la confluencia de varios folículos que fueron necrosados y se ve como una imagen de espumadera, se dice. El material infectado forma una tumefacción extensa que comprenden tanto la epidermis y dermis y se ve ya zonas de necrosis, ¿verdad? Factores de riesgo, fricción por ropa, todo lo mismo que dijimos de la foliculitis y de los forúnculos. ¿Ven como aquí ya se ve como ya una zona más profunda, un parche necrótico, aquí a nivel del ojo, aquí a nivel del brazo, aquí no sé si es, pero ya es un antrax. Ya se ve la necrosis de evolución de los forúnculos. Aquí en la zona del glúteo. El absceso que ya estuvimos hablando, que es un material, una colección de pus en una cavidad no formada, es más profundo, tiene signos inflamatorios, el dolor es pulsátil, la flora es polimicrobiana, pero el más común siempre es el estafilococos. Además de eso, allá hay gram negativos y anaerobios. Todos deben ser drenados, a no ser que tenga menos de 1 centímetro y drene de forma espontánea. Si no, si tiene más de 1 centímetro y no se drena de forma espontánea, quirúrgico. Y la fluctuación es el indicador para drenar, que se da aproximadamente entre el 5º o 7º día. Esto ya saben, los signos cardinales del absceso, la fluctuación, el dolor pulsátil. El absceso puede ser superficial, pueden estar en zonas donde hay paquetes vasculares como el cuello, en zonas más profundas como en el mediastino. Esto, por ejemplo, es un absceso. Se ve un nódulo con signos inflamatorios y con un dolor pulsátil en la zona, y es más profundo. Hay una colección circunscripta de pus. Aquí se ve un absceso en la mama. Generalmente el absceso en mama empieza como una galactoforitis primero, una infección del conducto galactóforo. Generalmente esto se da cuando el niño que mama no mama de forma completa y queda residuos de leche en el conducto galactófaro. Eso hace que tranque el conducto y hay líquido trancado en el conducto y eso se sobreinfecta. O muchas veces se producen lesiones a nivel del pezón o la areola en la mamá y eso sirve como puerta de entrada. Primero hace una mastitis o galactoforitis, mastitis de la glándula mamaria y luego eso evoluciona hacia un absceso. Muy doloroso. Tratamiento, cefalosporina de primera generación cuando es mastitis. Cuando ya es absceso, ya se cubren todos los gérmenes. Se le puede agregar un anaerobicida como la clindamicina. Sí, generalmente es cuando está amamantando. Por una grieta o una ruptura, una lesión a nivel del pezón, muchas veces los niños muerden o lesionan, ¿verdad? El pezón o la areola. Entonces sirve como puerta de entrada o muchas veces no hay puerta de entrada, pero no mama todo. Por eso que la mamada debe ser 10 minutos en cada pecho, continuado. Si el niño mama menos de 10 minutos, la mamada no es completa y generalmente queda residuo de leche en el conducto y eso se sobreinfecta. Esto es un absceso perianal
Como les dije, todo empieza por una criptitis en las criptas del Leberkühn del intestino y luego confluyen a nivel de las fosas isquioanales y se acumulan en el tejido profundo y forman el absceso. Todo absceso se debe drenar. Absceso glúteo tiene la historia de una inyección intramuscular, o muchas veces no, pero igual puede formarse. Pero atiendan bien, gente, porque una vez yo vi una historia clínica. Era un paciente diabético que tenía un absceso perianal. El absceso perianal está alrededor del ano, perianal. El absceso glúteo es otra cosa. Está entre los músculos glúteos. Aquí está, en la nalga. No sé cómo se dice nalga. No es perianal. Esto no es perianal. Esto es absceso glúteo. Sí, generalmente, como les dije, tienen la historia, el absceso glúteo de una inyección intramuscular, mal realizada, por cierto, o sin no esterilizada la aguja o no, el campo de asepsia no se hace en forma correcta. Por eso que también el que va a aplicar tiene que hacer con torundas, con algodón, alcohol, con guantes esterilizados, no se puede hacer con la mano así sucia, ¿verdad? Bueno, aquí hay un absceso, se va a drenar. Lo que se hizo fue limpiar con iodopovidona, un antiséptico. Le está haciendo la anestesia para drenar el absceso. Bueno, aquí la misma imagen que vieron hace rato, absceso, foliculitis en el pelo, forúnculo va a tener un punto necrótico, acá no se ve bien, pero si se acercan bien van a observar que ya está como haciendo necrosis. Hidrosadenitis, glándulas sudoríparas de la axila generalmente. Una hidrosadenitis, aquí se ve en la axila. Y estos son los diferentes pasos. Anestesia local de la zona, paso 1, con previa asepsia de la zona. Incisión, la incisión generalmente se hace a nivel medio, losángico se dice, o longitudinal. Luego se va haciendo la compresión lateral de los lados para que evacue la colección, por eso que debe fluctuar el absceso para saber que ya va a salir el líquido. Entonces, compresión lateral del absceso, protección con gasas para poder recibir el material que está saliendo. Luego, acá está introduciendo una pinza hemostática para que se produce el cuarto y quinto paso. ¿Qué está haciendo en el cuarto y quinto paso? Este es primer paso, anestesia. Segundo, incisión. Tercero, compresión de las partes laterales para eyección del material purulento. ¿Qué está haciendo en el cuarto y quinto paso? Al introducir esa pinza hemostática, ¿qué es lo que quiere hacer con eso? Yo dije hace rato. Sí, drenaje es lo que estamos haciendo en general. Sí, debridamiento de qué? Ruptura de los tabiques, porque acuérdense que el absceso está rodeado por tabiques de fibrina. Entonces uno tiene que romper esos tabiques. Sí, es como una cápsula, pero en realidad se llama tabiques, porque cápsula es lo que rodea un órgano. Entonces está rompiendo los tabiques de fibrina de esa cavidad neoformada del proceso inflamatorio. Exactamente. Y luego lavado con suero fisiológico. Se carga una jeringa de consuero y se lava las veces que sea necesario.
O sea que hasta que salga sangre más o menos, o hasta que salga limpio. A medida que va saliendo el material purulento, hasta que salga todo el material purulento que está ahí. Flemón, ya dijimos que el flemón es una infección, que es la colección de líquido, pero no en una cavidad, sino que está difuso. Esa es la diferencia entre flemón y absceso. El flemón es un material purulento que difunde entre el tejido conjuntivo laxo de algunos órganos alrededor de los vasos sanguíneos, pero no está coleccionado, no está delimitado, sino que está difuso. Tiene también los signos inflamatorios, dolor, calor, rubor, pero no se ve esa forma bien delimitada. El flemón suele ser el inicio del absceso. Se puede colocar un dreno de Penrose con un punto, pero eso va a depender si es que vos viste que salió mucho material y aún continúa saliendo. Se llama drenaje de Penrose. Y se sujeta con un punto. Pero si el corte fue pequeño, no hace falta ni suturar. Esto ya vimos. Flemón, ya vimos. Acá se ve el flemón. En realidad aquí ya es un absceso otra vez, pero antes de ser absceso era un flemón. Acá sí se ve, no se ve tan... Vieron que esta es una evolución. Aquí no se ve bien delimitado en una cavidad, se ve como difuso, disperso. Y acá ya se ve bien delimitado. Acá ya es absceso y así se ve clínicamente. Bueno, luego tienen una enfermedad de las uñas que se llama onicocriptosis. Es una enfermedad ungueal, del lecho ungueal. Es una onicopatía mecánica, generalmente causada por la penetración de los bordes laterales y el extremo distal de la lámina ungueal en el tejido blando. Es como la famosa uña encarnada. En el surco lateral ungueal o medial y generalmente es reforma de recidivante, suele volver a salir. Clínicamente el paciente manifiesta dolor con signos inflamatorios, a veces incluso ya hay un cuadro infeccioso con fiebre, con tejido desvitalizado ya a nivel de la zona del pliegue lateral de la piel. Los factores que causan son factores intrínsecos y extrínsecos. Los factores intrínsecos son propios del paciente, del huésped. Malformaciones óseas, como ciertas malformaciones de los dedos, hallux abdulto valga se llama. Cuando hay como el juanete, se dice en castellano. Hay un aumento de presión entre el primer y segundo dedo. También tenemos cuando el primer dedo es muy hiperextendido y eso generalmente provoca traumatismos entre la lámina del lecho ungueal y el calzado que utiliza. Otros factores que son extrínsecos pueden ser un calzado inadecuado con la punta del calzado muy estrecha, obesidad, sobrepeso, microtraumatismos a repetición, por ejemplo, las bailarinas que utilizan la punta del pie o los futbolistas, entre otros. Bueno, y acá está la imagen, ¿verdad? Cómo se ve ya un tejido infectado, no podemos decir todavía necrótico, pero sí con signos de infección. Ven cómo la lámina ungueal penetra lateralmente e incluso distalmente también a nivel del pliegue ungueal. Bueno. Aquí son algunas cosas que ustedes tienen que tener en cuenta para que tenga un buen crecimiento de la uña. La uña no puede estar demasiado corta. Eso se llama hiponiquia, donde el pulpejo sobresale a la uña.
siempre tiene que haber un borde libre a nivel de los cantos o de las esquinas. La cutícula también tiene que haber ligera cantidad de cutícula, no excesiva tampoco, por eso es importante que cuando hacer la pedicura no quitar toda la cutícula de una vez, sirve como puerta de entrada. Como ven, en la raíz de la uña se ve algo que se llama eponiquia, que es como una lúnula también. Y el pliegue lateral también tienen que ver que la uña no esté totalmente incrustada o que esté muy dentro del pliegue lateral. Hay uñas que son muy gruesas, que tienen una banda muy gruesa de espesura. Eso también hay que desgastar la uña cuando es muy gruesa. Eso es más de podólogos, pero para que ustedes sepan nomás, ¿verdad? Reconocer una uña encarnada o onicocriptosis. Generalmente, ¿qué se hace? Extracción de la uña. Panadizos o paroniquia. Es la infección del tejido periungueal proximal. Se ve más a nivel de los dedos de las manos. Muchas veces uno lo que hace es no comerse las uñas, pero estira la cutícula y lesiona la cutícula o el pliegue ungueal. Y con eso hace que se produzca un trauma y una infección posterior a eso. Y se coleccione pus en esa zona. Entonces, es consecuencia de un traumatismo directo o indirecto de las cutículas o del pliegue ungueal. Es como una dermatitis con pequeñas suturas o incluso los pacientes que comen las uñas, que eso se llama onicofagia, causado por estafilococos aureus y estreptococos. El dolor es tipo pulsátil, está rojo, caliente y puede haber distrofia permanente de la uña y algunas ampollas. Y se ve así. Panadizo o paroniquia. Aquí, por ejemplo, el panadizo ya tiene un absceso. Esto ya hay que drenar. Bueno, y yo sé que la tarea de ustedes es diferencia entre erisipela y celulitis. Por favor, no me pongan más corta y pega de internet. Con sus palabras nomás. La erisipela, acá por ejemplo yo les puse dos ejemplos. La erisipela, acá voy a empezar con este. Es una inflamación cutánea bien delimitada y sobrelevada de la dermis superficial. La celulitis, inflamación cutánea pero mal delimitada, que va hasta la hipodermis o dermis más profunda. La erisipela generalmente tiene un inicio agudo de menos de 4 horas y asociada a fiebre de 38 grados. La celulitis, inicio agudo asociado a fiebre generalmente más alta y muchas veces puede haber en pacientes que tienen algunas alteraciones vasculares como una cirugía de la vena safena, por ejemplo. Bueno, ahora, otras cosas que tienen que saber y aquí están las complicaciones. Vamos a leer el cuadro. La erisipela, inicio agudo, la celulitis menos agudo. Generalmente tiene más días de evolución. La erisipela, dolor local, puede haber linfangitis y puede haber adenopatía regional. En la celulitis no. En la erisipela, fiebre elevada con escalofríos. Generalmente hay una placa, la placa precede a la fiebre. En casos más graves puede haber toxicidad sistémica, en el hemograma leucocitosis con neutrofilia, PCR aumentado, está asociado a una puerta de entrada a nivel de la piel, una lesión, y la complicación puede ser cuadros de fascitis necrotizante, pero son muy excepcionales. La causa en la erisipela siempre es infecciosa, estreptococos y estafilococos. En la celulitis, también hay fiebre con escalofríos, pero hay mucho dolor muscular generalizado, decaimiento, hay mucha repercusión sistémica. En la celulitis suele existir una puerta de entrada cutánea, pero puede que no exista también. Complicaciones sí más frecuentes con fascitis necrotizantes
y no siempre es por causa infecciosa. Puede ser por otros gérmenes, perdón, no solamente por causa infecciosa, pueden ser por inmunosupresión, por ejemplo. Bueno, entonces fácil. La erisipela, infección hasta la dermis superficial, celulitis hasta la dermis profunda, hipodermis. Erisipela, predominan los estreptococos del grupo B. En la celulitis predominan los estafilococos. Erisipela, placa eritematosa roja caliente bien delimitada. Celulitis, zona eritematosa roja caliente dolorosa mal delimitada. Erisipela, complicaciones, linfangitis, adenopatías regionales, rara vez fascitis, necrotizante. Celulitis, sí puede evolucionar sepsis, shock séptico o otros grados de toxicidad y fascitis necrotizante. Las dos tienen puerta de entrada, pero la celulitis puede ser que no sea por causa infecciosa, puede ser que sea por inmunosupresión. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias. A ustedes también. Voy a corregir los trabajos de este fin de semana y nos vemos la otra semana. Les pido disculpas porque una clase no les pude dar, pero es porque el primer día estaba un poco mal. Ahora ya estoy mejorando. Estoy todavía con un poco de dolor de garganta, pero voy a ir mejorando. Nos vemos, que tengan buen fin de semana. Gracias, Lara. Gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias.